nosotros tenemos que hacer repaso de todos los temas, ya que recuerda que la semana que viene tenemos el final. Sí. ¿Sí? A ver, repito nuevamente las condiciones para poder rendir el final, que mayormente es estar al día con cuotas del mes, ¿sí? Y el Sí. certificado al día. Solamente esos son los únicos requisitos para poder rendir el final. ¿Estamos? Ajá. Muy bien. Si vos estás al día, no te preocupes porque tranquilamente lo puedes rendir. Si no estás al día, bueno, vos haces el otro curso conmigo también. Entonces, Sí. sabes ya de por sí cómo es el tema, digamos, de la parte administrativa. Sí, sí, igual ya estábamos al día en las dos secciones, profe. No se preocupe. Perfecto, perfecto. Esto es mayormente, a ver, yo lo recalco siempre por el simple hecho de que hay algunos que pagan a último momento y Ajá. es un problema después porque no pueden rendir o tienen que rendir más tarde, entonces es mucho. Así que más que todo evitarle los problemas a todos ustedes, ¿sí? Sí. Bien, Mario, al nosotros hacer clase de repaso tenemos que ir de todos los temas del principio al último, ¿sí? Ujú. El primer tema que nosotros habíamos visto es en qué es la biología. Nosotros tenemos que entender perfectamente estas áreas, ya que, a ver, estamos manejándonos con productos biológicos, como lo que es la sangre, como lo que son fluidos corporales, etcétera. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a manejar cada una de esas terminologías, ¿sí? Sí. Bien. Dame un segundito, Mario, que busco. Sí. Bueno, la biología es una de las ciencias que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, como así también sus procesos vitales, el comportamiento y la interacción con el medio ambiente. Ujú. No obstante a ello, ¿cuál es la importancia de la biología? Y la importancia de la misma es establecer las leyes que rigen a la vida de los organismos. Es decir, esto abarca tanto el origen de la vida, ¿sí? Como la evolución de la misma a lo largo del tiempo. Muy bien. Recordemos básicamente que, a ver, el origen de la vida es incierto. Nadie sabe cómo se originó la vida. Pero si nos vamos científicamente, si hay una bacteria, hay vida. Entonces, tienen que pasar por un proceso de millones de años, de un proceso evolutivo, para que pueda llegar a generar un organismo pluricelular. ¿Sí? Muy bien. Bien. Dentro de lo que es la parte de el apunte, también tuvimos lo que eran las ramas de la biología, que las ramas de la biología son muchas, muchísimas. Vamos a nombrar algunas. Tenemos la anatomía, la bacteriología, la biomedicina, la bioquímica, la ecología, la embriología, la entomología, la etología, la filogenia, la histología, la inmunología, la micología, la organografía, la paleontología, la taxonomía y la virología como una de las ramas de la bioquímica, ¿sí? Perdón, de la biología. La biología. Bien. A todo ello también tenemos que saber qué es la biología celular. La biología celular es la ciencia que estudia las propiedades, las características, la evolución, el ciclo de vida y la interacción de la célula con su entorno. La biología celular también es conocida como como bioquímica celular, ¿sí? Dentro de ella, nosotros tenemos varias disciplinas que pueden, pueden completar, digamos, el estudio de la misma. Tenemos la citología y la histología.
Si bien la histología es una de las ramas de la biología que se encarga de estudiar toda la composición de las estructuras de los tejidos, ¿sí? En esta histología se estudia cómo está conformado el tejido óseo, el tejido de la sangre, etcétera, ¿sí? Sí, Bien. Más allá de ello, también tenemos que hacer una diferencia muy grande en cuanto a lo que es biología celular y biología molecular. A ver, la diferencia es que la biología molecular y la biología celular se radican en el foco de su estudio. Es muy simple. A ver, la molecular, específicamente la estructura de las moléculas, y sobre todo en el material genético. Y en la parte de la biología celular, estudia específicamente la célula generalizada. ¿Estamos? sí, Muy bien. Bueno, después tenemos nuevamente las ramas de la biología, que son muchísimas, como dije. sí, Eh, en sí, a ver, podemos ir nombrando algunas, como la bioquímica, que son los elementos químicos que componen a los seres vivos, y las reacciones químicas que se producen en el organismo. La química sirve como ciencia auxiliar para explicar procesos como la respiración metabólica, ¿sí? Ejemplo, en la mitocondria. La mitocondria es uno de los organelas que está conformando parte de la célula, y el proceso que esta misma realiza es el proceso de la respiración. Entonces, la química tiene que ver cómo se produce el proceso de la respiración en la mitocondria, por ejemplo. Después tenemos lo que sería eh, vamos a ir con la micología. La micología estudia a los hongos específicamente en cuanto a su morfología, la forma de reproducción, dónde se localizan y qué propiedades medicinales o efectos tiene sobre otro organismo. También se va a encargar de clasificarla a los hongos, la parte de la micología. No obstante, nosotros utilizamos hongos en el área de salud, sí, utilizamos, sobre todo en la parte de medicinas, ¿sí? Nosotros tenemos un antibiótico de amplio espectro que se utiliza a partir de un hongo, que sería la penicilina. profe. Sí, La amoxicilina sería la penicilina en comprimido. la amoxicilina no. La amoxicilina es otro tipo de antibiótico, pero no deriva de la penicilina. Ah, perfecto. Bien, vamos a ver ahora qué es la célula, ¿sí? Ujú. Bueno, a ver, para esto, para ver lo que es la célula, voy a compartir un videito que va a ser mucho más interactivo todavía y más enriquecedor. Entonces, aguardame un segundito, Mario, y Sí, ya lo profe. pongo, ¿sí? Sí. Bien, Mario. Ahí Sí. vamos. Confírmame si lo puedes ver el videito. A ver.
Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Ahí va. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo,
Las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Bueno, Mario, en pocas palabras, hemos visto el tema de la célula en cuanto a su origen, cómo está conformada, qué tipo de células existen y cómo se clasifican, que se clasifican en procariota y eucariota. Procariota son células unicelulares, por ejemplo, las bacterias, y eucariota tenemos de dos tipos, que tenemos animal y vegetal, que serían de origen pluricelular, ¿sí? Cada una cumple una función en específico, cada una tiene una morfología distinta. Hemos visto que en la parte de la célula, sobre todo eucariótica, sea humana o animal, es de forma redondeada, y en la parte de la planta es en forma hexagonal. Esto se debe, más que todo, a la estructura de su membrana, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar con el otro videito, que sería el de la división mitótica o meiótica, ¿sí? Muy bien. Bien, aguantame un ratito. Bien, vale. Ahí vamos de nuevo. ¿Lo puedes ver ahí? A ver, sí. Muy bien. Ahí. Los seres vivos, como los seres humanos, estamos formados por células y distintas sustancias que estas mismas fabrican. Todas las células provienen de una sola, el cigoto de la fecundación. Desde ese momento se van generando nuevas células y cada una pasa por un ciclo de vida llamado ciclo celular. Hasta los ángeles saben que es muy importante y no quieren que repruebes. Dentro de este, las células en un principio crecen. Algunas realizan su función especializada, después duplican su material genético, crecen un poco más, hasta por último dividirse en dos nuevas células hijas. Bueno, creo que ya es suficiente. Como comentaba, hay excepciones de células que nunca llegan a dividirse. Por ejemplo, las neuronas del sistema nervioso o las células del músculo cardíaco. Una vez que estas mueren, no se recupera la cantidad original. Ahora veamos las etapas del ciclo celular. El ciclo celular tiene como objetivo el conservar la integridad de los tejidos y mantener su funcionalidad, regenerando las células para suplir a las ya destruidas. Las etapas del ciclo celular se dividen en dos, la interfase y la división celular o fase M, llamada así por la mitosis.
La interfase es la etapa donde la célula permanece por más tiempo. La interfase se divide en 3 fases: G1 o GAP1, fase S de síntesis de replicación del ADN, y G2 o GAP2. La etapa de división se divide en 2 fases: mitosis, donde se realiza la cariocinesis o división del núcleo, y la citocinesis o división del citoplasma. En las células de línea germinal, como en los óvulos y los espermatozoides, en vez de mitosis, se da la meiosis. Expliquemos los detalles. En la primera fase, G1, la célula aumenta su tamaño debido a que sintetiza una alta cantidad de proteínas, aumenta el número de mitocondrias y otros organelos y se prepara para la duplicación de su ADN. De esta fase, la célula puede continuar el ciclo a la fase S o a otra fase fuera del ciclo, llamada fase G0. En esta, la célula se dice que está en un estado de quiescencia, donde puede volver al ciclo celular si se le da el estímulo adecuado, como las células del hígado, que al sufrir un daño el hígado, hace que sus células entren en ciclo celular para reemplazar a las dañadas. Algunas células en la fase G0 pueden quedarse en esta fase permanentemente siendo células especializadas, teniendo un alto metabolismo, pero sin avanzar nunca en el ciclo celular, tales como las neuronas y las células musculares estriadas. También, conforme las células van envejeciendo, al acumular daño en el ADN, se quedan en esta fase G0. En este caso se dice que la célula está en un estado de senescencia. De esta forma, se evita que continúe el ciclo para evitar la proliferación de células dañadas. Cuando las células están bastante dañadas, siguen el camino de la muerte celular programada, también llamada apoptosis. Las células que sí logran avanzar a la fase S, en ella sintetizan proteínas nucleares, se duplican los centrosomas que contienen 2 centriolos cada uno y después, lo más importante, duplican su número de cromosomas, pasando de tener 23 pares de cromosomas sencillos a 46 cromosomas de estructura doble. Después, la célula pasa a la fase G2, la última de la interfase, donde aumenta la síntesis de proteínas y crece más el tamaño de la célula. Seguido de esto, la célula pasa a la etapa de división celular. Primero, a la mitosis, que comprende 4 subfases: profase, metafase, anafase y telofase. En esta última subfase se da la cariocinesis, donde se divide el material genético en 2 núcleos que se distribuyen hacia ambos polos opuestos de la célula. Por último, la célula entra en la última fase de la división celular, que es la división del citoplasma, para dar lugar a las 2 células hijas, cada una con su material genético completo de 23 pares de cromosomas, y listas para iniciar cada una su propio ciclo celular. Es importante mencionar que los cambios de fase están regulados por puntos de control, que se aseguran de que la célula cumpla algunos requisitos antes de avanzar a la siguiente fase. De no ser así, se detiene el ciclo celular dependiendo del punto de control. Las moléculas que constituyen la base de los puntos de control y por lo tanto de la progresión del ciclo celular son las quinasas dependientes de ciclinas, o abreviadas como CDKS. Veamos los puntos de control. Los principales son el punto de control G1, punto de control G2 y punto de control M. El punto de control G1 controla el paso de G1 a S y verifica 3 puntos esenciales: que el tamaño de la célula sea el adecuado, que tenga los nutrientes y energía necesarios y que no exista daño en el ADN. Si la célula pasa este punto, no hay vuelta atrás. Se compromete a dividirse irreversiblemente, al menos que después haya una anomalía durante la replicación. De esta se encargará el siguiente punto de control. El punto de control G2 se encarga del paso de G2 a la fase M y verifica que no esté dañado el ADN y que la replicación haya sido completa durante la fase S. Si no es así, la célula trata de arreglar el ADN y si existe un daño irremediable, se ejecuta un mecanismo de apoptosis o muerte celular programada. El último punto de control es el M, que se encuentra entre el paso de la metafase a la anafase, donde se asegura que cada cromosoma en su centrómero esté unido por ambos lados a los microtúbulos cinetocóricos del uso mitótico, ya que durante la anafase, los cromátidas hermanas se jalarán hacia los polos opuestos,
Y es importante que todos estos cromosomas tengan una zona donde se puedan jalar, para que la distribución de cromosomas en cada célula hija sea completa. Recuerda suscribirte al canal Mangel Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos. Bien. Estamos hasta ahí, Mario, con lo que sería la parte de la división celular, lo que sería mitosis y meiosis. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, lo último que nos falta a nosotros por ver, en cuanto a temas grandes e importantes, por así decirlo, es lo que sería la sangre. ¿Estamos? Sí. Aquí en sangre también te voy a pasar otro videito para que lo puedas entender mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Mario. Ahí vamos. ¿Qué tiene este fluido que lo hace tan importante? ¿Y de dónde viene? Digo, ¿cómo hace tu cuerpo para producir sangre? El día de hoy responderemos todas estas preguntas y también hablaremos de ciertas condiciones como no tener suficiente sangre o glóbulos rojos. Y claro, no voy a poder contenerme porque también quiero hablarles sobre cómo se relaciona la sangre con la aptitud física y el desempeño atlético y cómo lo cambia. Será un video sangriento. Pues, hagámoslo. Empecemos por definir qué es la sangre y sus increíbles funciones principales, y luego podremos hablar de cómo se hace. La sangre es un tejido conectivo líquido y, al igual que otros tejidos conectivos, la sangre se compone de células suspendidas en una matriz extracelular, y esta matriz extracelular en particular es el líquido que llamamos plasma. La sangre se relaciona a otros fluidos corporales como son la linfa, el líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro y el fluido entre nuestras células llamado líquido intersticial. Le encontrarán sentido porque estos otros fluidos son creados a partir o se derivan de la sangre y son repuestos por ella o incluso vuelven a ella. Es decir, ¿qué tiene que ver esta Big Mac con que las cosas estén mucho que todos los fluidos que hay dentro de tu cuerpo en algún momento vinieron de tu sangre? Esto es muy importante ya que los otros fluidos como la linfa, el cefalorraquídeo y el líquido intersticial nutren, protegen e intercambian materiales con todas las células del cuerpo humano. Estas son algunas de las funciones indirectas de la sangre, pero ¿cuáles son algunas de sus funciones más directas? La sangre tiene un trabajo muy importante como transportador. Transporta el oxígeno de los pulmones a las células y también transporta el dióxido de carbono de esas células a los pulmones para la exhalación. Lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal a las células y también lleva hormonas producidas por las glándulas endocrinas a varias partes del cuerpo. La sangre también se encarga de transportar el desecho de los pulmones, riñones y piel para ser eliminados. La sangre es básicamente un medio de transporte para el sistema de irrigación más increíble y eficiente en el planeta Tierra, el cual llamamos nuestro sistema cardiovascular. Pero la sangre también está involucrada en la regulación. Ayuda a que el cuerpo mantenga la homeostasis en sus fluidos, regula el pH y también está muy involucrada en la termorregulación, como por ejemplo cuando sudamos. Si ejercitas en un ambiente caliente y húmedo, la transpiración va a refrescarte, pero estás perdiendo fluidos en forma de sudor. Y si estudiamos el volumen de sangre de alguien después de que sudara mucho o en grandes cantidades, y esa persona no hubiera repuesto fluidos bebiendo agua, su volumen total de sangre sería mucho más bajo, porque el fluido que se vuelve sudor tiene que venir de algún lugar. La presión osmótica de la sangre también influencia el contenido de líquido de las células, principalmente a través de la disolución de iones, como los electrolitos y proteínas plasmáticas, las que veremos en unos momentos. Y no quiero ponerme muy nerd y técnico acerca de la ósmosis, pero es muy importante tener la cantidad y concentración correcta de líquido repartido entre las células, vasos sanguíneos y entre el espacio entre esas células y vasos. Debe haber un balance entre estos tres componentes o puedes encontrarte en problemas. La sangre también nos protege. Puede coagularse para prevenir pérdida de sangre excesiva después de un corte o golpe, y los glóbulos blancos y proteínas de la sangre protegen de enfermedades a través de la fagocitosis, que es cuando envuelven cuerpos extraños, y también con la producción y uso de anticuerpos y otras proteínas plasmáticas que detallaré en un minuto. Claramente la sangre nos brinda muchas funciones vitales,
Pero ¿cuáles son algunas de sus características físicas? La sangre es más densa y viscosa que el agua, fluyendo más lento en el cuerpo. Su temperatura es de unos 38 grados Celsius, es decir, 100.4 grados Fahrenheit, y tiene un pH base un poco alcalino de 7.35 a 7.45. Y su pH debe estar muy regulado, ya que cualquier cambio puede volverse muy serio. Si el pH de la sangre de alguien bajara a 6.8, probablemente resultaría en su muerte. El color de la sangre también varía. Es roja cuando está oxigenada y rojo oscuro o púrpura cuando está desoxigenada. La sangre compone un 8% del peso total del cuerpo, con un volumen aproximado de 5.6 litros en adultos hombres y 4.5 en adultas mujeres. Y aquí hay un dato de color sobre el ejercicio. Si haces un ejercicio cardiovascular de forma consistente, tu volumen sanguíneo incrementará. Al principio comienza como un incremento de plasma, el componente líquido de la sangre, y esto puede ocurrir en tan solo un par de días de ejercicio moderado o intenso. Pero si en las siguientes semanas continúas ejercitándote, tu cuerpo comenzará a producir más glóbulos rojos, los cuales veremos más detalladamente junto al plasma y otras células en un momento. Pero estos dos cambios, aumento de plasma y glóbulos rojos, mejora el estado físico y desempeño atlético. Hay algo que quiero mencionar que puede llegar a parecer extraño, que es que la sangre y sistema cardiovascular pueden verse afectados por la salud oral. Por ejemplo, ¿alguna vez escuchaste que las caries pueden llevar a enfermedades cardíacas y te preguntaste por qué? En casos poco frecuentes, las bacterias de la boca pueden llegar al torrente sanguíneo y causar una infección cardíaca llamada endocarditis. Pero aunque esta infección específica es bastante rara, hay muchísimas investigaciones que apoyan la conexión entre enfermedades de encías a condiciones cardiovasculares e incluso diabetes. Ahora hagamos un poco de sangre o hablemos de cómo el cuerpo hace sangre. Como he estado diciendo, la sangre tiene dos componentes principales: el componente líquido, también llamado plasma, y los elementos sólidos, las células. Para poder crear sangre se necesita de ambos ingredientes, así que empecemos con el plasma. El plasma es un líquido de color trigo que conforma hasta un 55% del volumen sanguíneo total, y dentro de este gran volumen de plasma, 91.5% de su total es agua, 7% son las proteínas y 1.5% se trata de solutos. Y conseguir el agua que compone ese plasma es bastante sencillo. Solo debemos tomar el agua para reponer el líquido de nuestro plasma. Pero crear las proteínas plasmáticas requiere un poco más que solo tomar agua. Sí, debes tener aminoácidos en tu dieta que obtendremos de comer proteínas, y una vez digeridos y absorbidos, el hígado tomará esos aminoácidos y construirá la mayor parte de las proteínas plasmáticas, el resto siendo producido por los glóbulos blancos. Pero quiero nombrar algunas de estas proteínas para ayudarnos a solidificar las funciones sanguíneas que ya mencionamos antes. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en la... La albumina compone la mayor parte de las proteínas plasmáticas. Transporta algunas hormonas, ácidos grasos e incluso drogas a través de la sangre. También contribuye a la viscosidad sanguínea e influencia la distribución del líquido en el cuerpo. Las globulinas también son otro set de proteínas plasmáticas que ayudan a atacar virus y bacterias. Algunas también pueden transportar hierro, lípidos y vitaminas liposolubles. El fibrinógeno es la última proteína plasmática que mencionaré, y es que tiene un rol esencial en la coagulación. Recordemos que también dijimos que 1.5% del plasma es compuesto por solutos, que son en esencia sustancias que se disuelven en la sangre. Y como verán, las obtendremos por nuestra dieta, respiración y como subproducto del metabolismo. Y este 1.5% incluye electrolitos como el sodio, potasio, magnesio, calcio y cloruro. También incluye nutrientes como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Además incluye gases como el dióxido de carbono y oxígeno. Y por último incluye varias hormonas, vitaminas y desperdicio. Podrán ver que hay mucho en el plasma, y ojalá esto pueda mostrarles lo importante que es para tantas funciones fisiológicas alrededor del cuerpo y por qué la donación de plasma puede ser algo clave para algunos pacientes. Si alguno tiene una condición que afecta la coagulación o no pueden producir algunos tipos de globulinas o albumina, recibir una donación de plasma puede ayudarlo inmensamente. Vayamos al siguiente componente. No pueden faltar las estructuras celulares. Forman el 45% restante de la sangre y se dividen en tres tipos de células: los glóbulos rojos, principalmente también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y las plaquetas, también llamadas trombocitos.
Estos tres tipos de células son creadas por la medusa ósea roja que se encuentra en la parte más profunda de los huesos, llamado hueso esponjoso. El proceso de crear células sanguíneas se llama hematopoiesis. Los glóbulos rojos, sin lugar a dudas, son los más numerosos, así que pasaremos más tiempo hablando de ellos. Y como ya hablamos bastante de números, déjame sumar otros números asombrosos. Tu cuerpo produce más de 2 a 3 millones de glóbulos rojos por segundo. Lo que significa que alrededor de 200 billones de glóbulos rojos son producidos por día. Es una locura si lo piensas, pero esto se debe a que es la misma cantidad que utilizamos o destruimos en un solo día. Así que felicitemos a la médula ósea roja por mantener este ritmo. Pero muchos de ustedes seguro ya sabrán que el trabajo principal de los glóbulos rojos es llevar oxígeno a los tejidos y células del cuerpo, y todos sus componentes los vuelven en transporte eficiente de oxígeno. La membrana plasmática de los glóbulos rojos es tanto fuerte como flexible, lo cual les permite deformarse sin romperse mientras viajan por los vasos capilares más pequeños. Los glóbulos rojos son de las pocas células que no contienen un núcleo, entonces todo su espacio interno está disponible para llevar nuestro oxígeno. Tampoco tienen una mitocondria, producen ATP anaeróbicamente a través de la glucosis, así que nunca utilizan el oxígeno que transportan. Incluso la fórmula del glóbulo rojo facilita su función. Es un disco biocóncavo y tiene una superficie mayor para su volumen que una esfera o un cubo, así que esta superficie le permite una difusión más eficiente de moléculas gaseosas que entran y salen del glóbulo. Y si aún no te asombran tus glóbulos rojos, hablemos de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno que tiene el pigmento que le da a la sangre su color rojo. Cada glóbulo rojo contiene 200 millones de moléculas de hemoglobina y cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de todo nuestro oxígeno. Significa que cada glóbulo rojo puede llevar más de 1 billón de moléculas de oxígeno. Mira, esto es lo que estás cobrando en Latinoamérica y esto es lo que está... Así que te imaginarás por qué los glóbulos rojos son tan importantes para la salud y el físico. Antes mencionamos que cuando te ejercitas, el cuerpo incrementa la producción de plasma, pero también eventualmente incrementarán los glóbulos rojos. Si tienes más glóbulos rojos, puedes llevar más oxígeno a los músculos ejercitándote. Y los músculos ejercitándose utilizarán el oxígeno en su mitocondria y así producirán más de la energía que usan nuestras células, la ATP, que significa mejor estado físico y desempeño atlético. Y les daré un pequeño spoiler. Estamos trabajando en un video sobre el entrenamiento en elevación y los glóbulos rojos, así que estén atentos. Puede que hayan escuchado de algo llamado anemia. Hay diferentes tipos de anemia, pero en general se caracteriza por un número reducido de glóbulos rojos o de hemoglobina. En otros casos significa menos capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Los tipos más comunes de anemia que probablemente conozcan son la anemia por deficiencia de hierro. Sin la cantidad suficiente de hierro no se puede producir hemoglobina. La anemia también puede ser causada por consumo inadecuado de la vitamina B12 o de folato. Ambos se necesitan para producir glóbulos rojos. Y las mujeres son más propensas a tener anemia hemorrágica debido al sangrado menstrual, especialmente quienes suelen tener periodos más fuertes que la norma. Y después de toda esta información cool sobre glóbulos rojos, no podemos olvidar a los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos blancos son la protección del cuerpo contra las infecciones y cuerpos extraños. Hay varios tipos de glóbulos blancos, cada uno con funciones mucho más específicas, y algunos se involucran con más infecciones bacterianas, mientras que otros con las infecciones virales. Hay algunos que, muchas gracias, se entrometen más y provocan alergias o reacciones alérgicas. Algunos envuelven patógenos, otros producen anticuerpos y algunos hasta llevan cuenta de infecciones previas para poder producir una respuesta inmune mucho más rápida y eficaz ante patógenos que ya hayas encontrado antes. Así que podemos ver que el mundo de los glóbulos blancos es bastante complejo, por lo cual dejaremos explayarnos al respecto en otro video y terminaremos con las fantásticas plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares con el importante rol de coagular y reparar. Un coágulo es una masa gelatinosa compuesta por una proteína en forma de hilo llamado fibrina y de plaquetas o glóbulos encapsulados en la fibrina. El coágulo no solo brinda un sello que prevé la pérdida de sangre en un área con vasos sanguíneos dañados, sino que también une a los bordes de los vasos sanguíneos para así reparar el daño. Las plaquetas se unen para crear un tampón plaquetario que llenará el vacío que se haya formado. Eso impedirá que se siga perdiendo sangre en ese lugar, que, dado a lo que hemos aprendido el día de hoy, es
bastante importante. Espero que este video les haya brindado información nueva y útil sobre la sangre y ganas de comprarse un nuevo celular. Bueno, Mario, yo no he visto lo que era parte entonces de la célula, la parte de la sangre. Son dos temas muy fundamentales y muy importantes para saberlo, ¿sí? Para el momento del final. Sí. Sin embargo, bueno, lo último que quedaría por ver, y lo vamos a ver así a grandes rasgos, es el tema del urocultivo y del colesterol, ¿sí? Sí, profe, Bien, diga. una consulta. Cuando mencionaba el chico del video, cuando trataba el tema del ciclo menstrual en la mujer, que Sí, cuando pierde sangre, ¿no? sí. Este, ¿Hay un determinado tiempo para ese ciclo? O Y sea, ¿cuánto tiempo dura? No sé si también puede ser algo, no sé si algo vienen a decir oloroso o doloroso o cosas así, características, digamos, de esta parte. Bien, primero, el tema del el ciclo menstrual dura 28 días, pero se divide en 7 días, dependiendo también de 3 a 7 días en cuanto a lo que es el periodo menstrual. El resto de los días van a ser días fértiles y días infértiles. Es un proceso bastante doloroso, sí, porque conlleva a que el ovario genere como si fuese una ampollita, por así decirte, esa ampolla explote, reviente y pueda alargar los óvulos. En ese proceso, obviamente, se produce una lastimadura en lo que serían los ovarios, la cual esa gotita de sangre, esa hemorragia menstrual, proviene desde allí, básicamente. ¿Sí? Es un proceso bastante doloroso, más que todo por como si fuesen cólicos, ¿sí? Dolores intestinales, básicamente. ¿Sí? Hay casos que se le puede llamar anormal y casos que se pueden llamar normales. Sí. El caso normal es cuando el periodo dura entre 3 a 4 días. Anormal es, y es un periodo, perdón, el periodo normal es apenas un leve sangrado, no es una hemorragia enorme. Cuando dura más de 7 días y hay una hemorragia continua y bastante importante, ahí se le puede decir que es anormal y puede llegar a tener alguna complicación uterina o los famosos quistes ováricos, quiste uterino, un desgarre en la arteria, puede haber también un embarazo ectópico en la zona. Entonces, cada uno de esos suelen ser factores anormales. Se puede decir que también en el área de lo anormal pueden suceder los cánceres también ¿Sí? en los cuellos uterinos, ¿puede ser? Sí, sí, en el cuello uterino puede haber una hemorragia, un cáncer, que este cáncer puede llegar a conllevar una hemorragia bastante importante. Ah, muy bien, profe. Y el Bien, tema de la linfa, profe, la linfa es en donde se lleva todos los desechos del cuerpo, ¿no? la linfa es una parte del sistema inmunitario. Ajá. La linfa es, sí, básicamente es la que recoge el desecho del organismo, lo lleva hacia los órganos linfáticos, como por ejemplo el vaso, para, digamos, filtrarlo, trata de hacer expulsar ese desecho del organismo a través de otras vías metabólicas, pero también actúa la linfa como un receptor de virus o bacterias que van a afectar al organismo. Por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿qué se recomienda hacer? La autoexploración física, que si se detecta un ganglio, que es el ganglio de la axila mayormente inflamado, es porque en ese sector hay una bacteria o hay algo anormal, ¿sí? Lo cual la linfa va a querer eliminarlo. Muy bien, ¿No está ahí? muy bien. Listo, Bien. profe.
Bien, vamos a ver rapidito lo que es el urocultivo. El urocultivo, ese es el famoso examen de orina. ¿Sí? ¿Qué pasa con el examen de orina? Nosotros tenemos de dos tipos. El urocultivo común, que está en el día, el examen, y tenemos el urocultivo con antibiograma. Este con antibiograma suele demorar 3 a 7 días, debido a que se tiene que realizar un proceso de cultivo de la orina para ver si hay alguna bacteria, y de paso se indica en el resultado cuál antibiótico es idóneo para esa bacteria y poder eliminarla. Obviamente, estos de los cultivos se van a recetar en personas a quien acudan con infección urinaria, dolor, ardor, zona genital. ¿Sí? Sí. Y el colesterol es otro tipo de complicación médica, de la cual este mismo puede llegar a generar taponamientos cardíacos en las arterias, y el colesterol, ¿sí? Ahí te muestro. El colesterol puede ser bastante importante, por así decirlo, y nosotros lo podemos llegar a observar de la siguiente manera a lo que sería el colesterol en extracción de sangre. ¿Sí? La parte del frasco con sangre y una especie de producto lechoso, cremoso, eso es el colesterol, eso es grasa. ¿Sí? Eso era la combinación de de las tres clases, ¿no? Claro, exactamente. Eso, que básicamente cuando nosotros hacemos un análisis de sangre, el colesterol tiene que ser mínimo y tiene que ser como de mira, que es básicamente indetectable el colesterol. Mira lo poquito que hay en el medio entre el plasma y la sangre. Y este es un colesterol totalmente alto en sangre. Sí, eso que se da mayormente en la gente obesa. Exactamente, esto se suele dar en personas con hiperobesidad, ¿sí? Y esto es, a ver, no es recomendable para nada, es algo totalmente anormal, porque puede conllevar a muchas complicaciones médicas, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, Mario, hasta aquí vamos a llegar, ¿sí? Porque ya no tenemos tiempo. Muy bien, profe. Lo que sí, anda preparándote para el examen la semana que viene. Así que, bueno, yo ya había hablado con ustedes, así que quédense tranquilos. ¿Estamos? Profe, la última consulta, usted le mandó, había un video de los 4 métodos para juntar eso del uricultivo, creo que eran los bebés, que era, el mecanismo era algo medio complejo. Creo que era el cuarto, que le dijo que le iba a pasar un video a Leila. Sí, no lo pasé todavía. Eso básicamente es cómo hacer la extracción de urocultivo en bebé, que tenemos la bolsa perianal, tenemos los golpecitos suaves, que sería estimulación en la zona pelviana, y por último, que sería la punción supraespinosa de la vejiga, más que todo. Esos 3 métodos son totalmente invasivos. Pero, bueno, yo voy a buscar el videito y se lo voy a enviar al grupo para que lo tengan. ¿Sí? Ajá. Y el tema de las tablas de valores, que también le hizo mención a la compañera, ¿es la que subió el grupo o es otra? Es la que subió el grupo, exactamente. Esas son las tablas de valores. Con esas tablas de valores se podrá interpretar más o menos los resultados de los análisis que se puedan uno hacer. Sí, porque ahí vos tenés los parámetros normales. Vos cuando veas, por ejemplo, a ver, yo tengo acá, leucocitos, vos veas que tenés, supongamos, 12.000 de leucocitos, ahí ya es totalmente anormal. Hay una infección, leve infección, pero la hay, ¿sí?
porque de ahí se basa si son normales o anormales. A partir de los normal valores entre normales, 7 u 8. 8 lo millones, normal 7 es u de 8 millones. es de 4.500 a 10.000, Muy bien. ¿sí? De 4.500 a 10.000. Ajá. Listo, profe. Muy bien, Mario. Nos vemos más tarde entonces. Listo, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, chao.